Bienvenidos a nuestro tercer encuentro. Saludos cordiales, soy la profesora Iris Lorena Eisenut de Nol. Hoy abordaremos el tema Historia de la Educación. Sí, así como lo escucharon, justamente el nombre de nuestra materia. Y para comenzar, vamos a ver el objetivo de la unidad. Analizar la evolución histórica de la educación de acuerdo al marco teórico de la acción educativa desde la antigüedad hasta nuestros días. Estos son algunos puntos que veremos a lo largo de este video. La educación en la Edad Antigua, la educación en la prehistoria, la educación en Grecia y la educación en Roma. En esta unidad trataremos los aportes pedagógicos más resaltantes en cada etapa de la historia de la humanidad que nos ayudarán a comprender mejor las teorías que sustentan la acción actual. La educación ha existido desde siempre, por ello puede decirse que el pensamiento pedagógico comenzó su desarrollo desde los inicios de la humanidad, a partir de la necesidad del ser humano de transmitir a sus generaciones la experiencia adquirida y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. En el desarrollo histórico, las concepciones de educación y pedagogía han estado influenciadas por condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, las cuales han intervenido con mayor o menor fuerza en el proceso de construcción de un nuevo conocimiento educativo. Toda educación ha dado origen a una pedagogía, es decir, de acuerdo con el sentido que se le da a la educación, surge la idea que se tiene de la pedagogía. Es muy difícil establecer una cronología rigurosa de las etapas de la historia de la educación, ya que no existe una ruptura entre el final de una y el inicio de otra. Aún así, en esta unidad haremos un esfuerzo por sistematizar estas etapas de la historia de la educación. La educación en la Edad Antigua. La función educadora es natural en el ser humano. La historia nos demuestra la permanente acción educadora que sostiene las civilizaciones y las culturas milenarias entre las personas que habitamos el mundo. Toda la historia humana se fue construyendo gracias a la transmisión de los valores culturales recibidos desde el nacimiento, a través de la educación familiar y después a través de las experiencias que cada persona acumulaba. Desde la antigüedad y con el paso del tiempo, los seres humanos fuimos reconociendo nuestras capacidades, trabajando por mejorar nuestra vida diariamente, no solo para sobrevivir, sino también para progresar y a la vez producir valores educativos. Desde la Edad Antigua se puede destacar varias etapas muy importantes para la educación, desde los pueblos primitivos, las culturas milenarias del Oriente, Egipto, China, India, hasta los clásicos de nuestra civilización occidental como Grecia y Roma. Por razones de espacio, solo abarcaremos algunos aspectos de este tiempo histórico. La educación en la prehistoria. Tradicionalmente, la prehistoria se ocupa del estudio de las etapas más antiguas de la humanidad. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que solo existe historia cuando el ser humano deja
testimonios escritos. Desde esta perspectiva se niega el valor de muchos otros elementos no escritos que son parte de la historia, como por ejemplo las construcciones, los utensilios, las armas, las pinturas, etc. La educación en los pueblos primitivos consistía en un proceso por el cual las personas asimilaban tanto las destrezas necesarias para la vida como la apropiación de la cultura, convirtiéndose en miembros eficientes de su comunidad. Los niños desde temprana edad se ocupaban de aprender los procedimientos que más adelante debían emplear para sobrevivir. Simultáneamente aprendían las costumbres y creencias de la comunidad. Todas las actividades de la vida estaban caracterizadas por la religiosidad. Las ceremonias religiosas preceden a las cacerías, a la siembra, a las expediciones, etc. Por eso, todo el proceso de formación de las personas se obtiene a través de una inserción progresiva de los ritos tradicionales de la comunidad. En muchas culturas primitivas y en algunas grandes culturas contemporáneas, el paso de la infancia a la adolescencia está marcado por un conjunto de enseñanzas y ceremonias de iniciación que venían a ser como un examen de aptitudes para demostrar que él o la joven estaban en condiciones de incorporarse al mundo de los adultos. La educación en Grecia. El ideal de la educación griega era el desarrollo máximo de las fuerzas físicas y espirituales del ser humano. Aún así, los métodos educativos eran autoritarios, represivos y de exagerada disciplina. La educación de los niños hasta los 7 años quedaba a cargo de la familia y a partir de esta edad se iniciaba la acción educativa denominada paideia. Esta primera etapa de enseñanza primaria consistía en aprender a leer y descubrir la literatura antigua y duraba hasta los 14 años. Luego se inicia la enseñanza secundaria denominada efebia, que consistía en una educación cívica y militar. Los encargados de la educación eran expertos en el arte de la milicia y el objetivo era iniciar a sus alumnos en el pensamiento y la vida política de la nación. La metodología era rigurosa, firme y de obligada obediencia al educador. Sócrates fue uno de los principales representantes de la educación griega. Su propuesta pedagógica señala que es el alumno quien descubre el saber y no es él que enseña, quien le da saber al alumno. Lo que éste hace es conducir, guiar al alumno a su propia realización. Cuando Sócrates decía, «Conócete a ti mismo», quería explicar que mediante la reflexión interior, las personas podían darse cuenta de su ignorancia y acercarse a la verdad. Para que este proceso pudiera dar resultados positivos, el maestro debía mostrarse ignorante y a partir de esta ironía, el alumno desarrollaba pensamientos ricos y profundos. Otro gran filósofo griego que ha influido definitivamente en la educación antigua fue Platón, que consideraba la acción educativa como medio para desarrollar
la actividad futura del alumno. Pensaba que el lugar del hombre en este mundo, su trabajo y su estilo de vida venían determinados por la inteligencia que necesitaba de un sistema educativo apropiado. Platón planteaba la necesidad de una primera etapa de escuela primaria, donde los niños aprendían música y gimnasia. También reconocía un nivel superior de educación al que accedían solo aquellos que poseían gran capacidad intelectual y que posteriormente ocuparían cargos públicos de importancia. El maestro debía asumir la orientación escolar y vocacional del alumno, que tenía como fin central el logro de una sociedad justa, en la que cada individuo cumpliría con sus responsabilidades dentro de su grupo social. Aristóteles fue otro filósofo griego, discípulo de Platón, para quien el objetivo educativo era la virtud. Él se preocupó por el estudio de la vida comunitaria y del Estado como medio para que los ciudadanos alcanzaran la virtud. Para Aristóteles, el Estado tenía como función primordial la educación de los ciudadanos, pero no de todos. Los esclavos no accedían al sistema educativo porque estaban al servicio de otros hombres. La educación en Roma. Roma era un pueblo de agricultores, legisladores, conquistadores y colonizadores. Por eso hallamos pocas ideas pedagógicas y muchas acciones educativas. La educación procuraba ser equitativa en el campo social y político. La finalidad de la educación romana era la alta moralidad y dedicación a la comunidad. El ideal del hombre romano era respetar las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Al niño romano se le educaba en las costumbres de los mayores y por medio de lo que le transmitían sus antepasados. El hogar era el centro de la educación. El romano se educaba en la familia hasta cumplir los 7 años. El niño recibía educación en forma exclusiva de la madre y a partir de esa edad era responsabilidad del padre. El joven no estaba en contacto directo con la vida social antes de los 18 años. A esta edad, un sabio amigo de la familia era el encargado de su educación hasta pasar al servicio militar, en el que tenía la protección de un superior. El método era activo, se aprendía mediante el contacto con la realidad y a través de la imitación de los antepasados. No había teorizaciones. Bueno, como conclusión entonces podemos decir que aunque no es fácil establecer una cronología exacta de la historia de la educación, podemos ver su influencia a través de las civilizaciones y culturas milenarias, cuyos usos, modos y costumbres permanecen entre nosotros en algunos de sus planteamientos y prácticas. Desde la prehistoria, la educación en el Antiguo Oriente, en Grecia y Roma, se observan métodos y sistemas que definen creencias y valores de cada etapa histórica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase y que tengan un lindo resto de jornada. Chao, chao.